La depresión es la causa principal de discapacidad en el mundo. En la mayoría de países hispanohablantes, casi el 10% de los adultos sufren de depresión. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad mental, es más difícil de entender que tener el colesterol alto, por ejemplo. La causa importante de confusión es la diferencia entre padecerla y simplemente sentirse deprimido. Casi todo el mundo se siente desanimado de vez en cuando recibimos una mala calificación, al romper con nuestra pareja, al tener una pelea, incluso un día de lluvia puede inspirar sentimientos de tristeza. A veces no hay ni siquiera una razón, aparece de la nada. Luego las circunstancias cambian y los sentimientos de tristeza desaparecen. La depresión clínica es diferente, es un problema médico y no desaparecerá solo porque quieras. Tiene una duración de al menos 2 semanas y afecta a la capacidad de trabajo, a la hora de divertirse o de la vida amorosa. La depresión puede presentar diversos síntomas: apatía, pérdida del interés por las cosas que generalmente te gustan, cambios en el apetito, sentirse inútil o excesivamente culpable, dormir demasiado o muy poco, dificultad para concentrarse, estar demasiado agitado o ser demasiado lento, tener falta de energía o sencillamente pensamientos suicidas recurrentes. Si tienes por lo menos 5 de estos síntomas, según las directrices psiquiátricas, encajas en el diagnóstico de la depresión. Y los síntomas no son simplemente de conducta. La depresión se manifiesta físicamente en el cerebro. En primer lugar, se producen cambios que pueden observarse a simple vista y por medio de visión de rayos X, en la zona inferior de los lóbulos frontales y en el hipocampo. A escala microscópica, la depresión se asocia con ciertas cosas: la transmisión anormal o reducción de ciertos neurotransmisores, especialmente serotonina, norepinefrina y dopamina, ritmos circadianos alterados o cambios característicos en las fases REM o alfa de los ciclos de sueño, y disfunciones hormonales, como aumento de los niveles de cortisol y desregulación de las hormonas tiroideas. Pero, sin embargo, los neurocientíficos no tienen una imagen completa de lo que causa la depresión. Parece que tiene que ver con la interacción compleja entre la genética y el medio ambiente. Pero no es una herramienta de diagnóstico capaz de predecir con precisión dónde y cuándo se va a producir. Como los síntomas de la depresión son intangibles, es difícil saber quién la padece, aunque parezca saludable. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental en Estados Unidos, una persona común con una enfermedad mental demora más de 10 años en pedir ayuda, pero existen tratamientos muy eficaces. Medicación y terapia se complementan para estimular la química del cerebro. En casos extremos, la terapia de electroshock, que es una convulsión controlada inducida en el cerebro del paciente, también ayuda mucho. Otros tratamientos prometedores, como la estimulación magnética transcraneal, también puede ayudar al paciente. Así que si conoces a alguien que sufre depresión, alienta a esta persona amablemente a que considere algunas de estas opciones. Puede que te ofrezcas para ayudar en tareas concretas como buscar terapeutas en la zona o hacer una lista de preguntas para consultarle al médico. Para alguien con depresión, estos primeros pasos pueden parecer insuperables. Si esa persona se siente culpable o avergonzada, explícale que la depresión es un problema médico, como el asma o la diabetes. No es una debilidad o un rasgo de la personalidad, y que no debe creer que puede superarla o recuperarse, así como no se queda de brazos cruzados en el caso de un brazo roto. Si tú mismo no has sufrido de depresión, evita comparar la enfermedad con momentos en los que estabas desanimado. Comparar la experiencia de estas personas con los sentimientos normales pero fugaces de tristeza normal puede hacerles que se sientan culpables por su sufrimiento. Incluso hablar abiertamente sobre la depresión puede ayudar. Por ejemplo, la investigación muestra que hablar de pensamientos suicidas en realidad reduce el riesgo de suicidio. Las conversaciones francas sobre las enfermedades mentales ayudan a acabar con el estigma de hacer más fácil pedir ayuda. Y cuantos más pacientes busquen ayuda, más científicos avanzarán en las investigaciones de la depresión y los tratamientos serán mucho más eficaces. La depresión se ha visto aumentada en los últimos años por la gran cantidad de estimulantes que tenemos a nuestro alrededor. Y puede meternos en un bucle donde solo recibamos la dopamina de aquello que nos es más fácil. Bombardear el cerebro con recompensas instantáneas consecutivamente nos hará más infelices a largo plazo. Porque en el fondo, el mayor problema de toda esta historia, que es el hecho de estar vivo, no es que no sepas lo que hay que hacer para cambiar. Eso lo sabes. De hecho, es fácil.
Sabes los caminos que hay que recorrer para cambiar aquello que deseas. Si quieres estar bien, solo tienes que alejar de tu vida todas esas situaciones, cosas o personas que no te están ayudando a crecer como persona. El problema radica en que la persona que busca un cambio durante muchos años y no sabe cómo hacerlo es básicamente que la persona se ha ido construyendo durante todos esos años y no es capaz de cambiar esos rasgos que le alejan de su verdadero yo. El que realmente quiere salir, y no necesariamente significa que no lo vayas a ser nunca, significa que no lo eres justo ahora. Pero el camino es bastante sencillo, pero un poco aterrador en la práctica, ya que es matar al personaje que has creado. La única decisión de cambiar de verdad es cambiando de verdad de forma activa, sin tan siquiera negociar con tu cerebro. Lo difícil en muchos aspectos será aceptar las consecuencias que llevará ese cambio. Porque al principio te verás envuelto en una nube de tristeza al no tener todas aquellas cosas que antes te hacían feliz, pero que te perjudicaban en el largo plazo. Y no te voy a mentir, estas emociones dramáticas eclipsarán a los beneficios por un largo periodo de tiempo. La persona que estás construyendo aún no ha programado en su cerebro la paciencia necesaria para que se den esas situaciones. Pensar que en cada segundo de tu vida tiene que ser justo como lo deseas ahora dará mucho dolor de cabeza, porque en cuanto tires la toalla volverás al piloto automático. Y el gran problema a veces es la pereza de tener que matar al personaje que hemos creado, para que el que queremos crear desde cero salga a relucir. Y entiende que cuanto más tardes en cambiar, más costará el cambio. Porque al final todos los seres humanos nos acostumbramos a unos estándares de vida muy bajos y que cambiarlos radicalmente nos puede sumir en una depresión, pero una depresión por la que merece la pena pasar. Todo el tiempo en el que no te estás esforzando en cambiar, lo único que haces es reforzar los pilotos automáticos de tu vida y seguirás en tu día a día haciendo todo aquello que no te gusta hacer, porque uno atrae a cosas relacionadas con lo que uno hace y es. Has de entender que para cambiar tu vida y salir de esa depresión que probablemente muchos de los aquí presentes estéis pasando, es necesario matar todo aquello que no te gusta de tu yo anterior para que tu yo posterior sea quien reine en tu vida. Y no será fácil si eliges este camino. Al final, todos los mundos en los que te solías refugiar desaparecerán y te enfrentarás tú solito y tus cojones contra la vida. Pero ¿sabes cuál es la parte positiva? Que tendrás más posibilidades de que todo te salga bien, más que el resto de las personas que conoces. Y recuerda que un hombre pequeño puede proyectar una sombra muy grande. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita y visita mis otras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.